Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bueno, y como les hemos ido contando durante las últimas semanas, también estamos actualizando todo lo que tiene que ver con la emergencia que nos ha dejado lamentablemente esta catástrofe de los incendios forestales que ya se cumplieron un mes y que afectaron a las comunas de Tomé y Penco principalmente, pese a que obviamente hubo otros sectores también dañados. Y en esa línea estamos acá en el estudio con el subsecretario de Gobierno, Erwin Díaz, para poder conversar acerca de lo que tiene que ver con las ayudas, sobre todo porque estamos cerrando quizás esta primera como etapa, el primer despliegue que se realiza también de parte del gobierno. Siempre se habló también de parte incluso del presidente Gabriel Boric que lo que le iba a tocar a esta administración era la primera respuesta de la emergencia y obviamente la reconstrucción ya le iba a tocar a la administración siguiente. Así que para hablar acerca de estos primeros despliegues en las zonas cuando ya cumplimos un mes de esta catástrofe, estamos entonces ya conversando con el subsecretario. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Leslie. Muy bien, muchísimas gracias y también enviarles un abrazo a todas y todos quienes nos están escuchando hasta ahora. Sí. Bueno, usted ha estado en la zona en varias oportunidades y por supuesto ya es un mes en que han estado desplegados también con distintas autoridades de gobierno, subsecretario, y una de las primeras quizás como ayudas o lo primero que la gente necesitaba dentro de esta emergencia es que, claro, lo pierden todo y no tienen documentación, no tienen tampoco nada, absolutamente ningún documento que en el fondo también pueda servirles para luego también a realizar algunos trámites. Por lo tanto, uno de los despliegues puntuales que se realizó también en las primeras instancias y que fue muy necesario tiene que ver con el gobierno en terreno, donde distintos también servicios iban a entregar, por ejemplo, las cédulas de identidad, también la situación de los bancos. Nos contaba también en algún momento el Seremi de Desarrollo Social la situación de la habilitación de las cuentas RUT, las claves únicas, temas que se pierden en emergencias como de este tipo. Así es. Y especialmente la clave única, que es como nuestro pasaporte hoy día para realizar una serie de trámites, incluso trámites privados, porque ha ido tomando tanta fuerza y relevancia la clave única hoy día que nos permite poder realizar un sinnúmero de trámites. Y nosotros efectivamente hemos estado ininterrumpidamente desde el día 21 de enero en las zonas afectadas por los incendios con los servicios públicos en terreno. Esto nos ha tocado coordinar a propósito del mandato que nos entregó el Comité de Ayudas Tempranas al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, coordinar los servicios, coordinar a Banco Estado para que vayamos a terreno. Es así como hemos logrado poder realizar más de 10.800 prestaciones en las zonas afectadas por los incendios. Prestaciones que van desde transacciones bancarias en las oficinas en el móvil del Banco Estado, en reposición de cuentas RUT, en la cédula de identidad, que además estos son todos trámites gratuitos, no hay cobro de por medio, la gente no ha pagado por la cédula de identidad, y asimismo la activación de claves únicas o consulta respecto de sus pensiones en las oficinas del IPS o de los subsidios de empleo Consenso. O sea, hemos estado con todos los servicios más urgentes que la ciudadanía consulta en momentos como este. Y paralelamente también es que a veces en momentos como este la información se multiplica y eso también confunde a las personas. Así es. Y el presidente Gabriel Boric lo que siempre nos transmite es de qué manera nosotros le damos certezas a las personas. Y especialmente en momentos como este. El presidente Boric ha venido 4 veces a la región, a visitar las zonas afectadas, ha estado ahí con las autoridades, nos ha mandatado a las autoridades a estar presentes, a no dejar el territorio. Y en ese sentido de entregar certeza, iniciamos el despliegue con funcionarias y funcionarios públicos que acompañaban los puntos fijos de atención, y en esos puntos fijos nos desplegamos por todo el territorio de las zonas afectadas, hablando vecina por vecina, vecino por vecino, comunicándoles sobre el proceso de ayudas tempranas. Proceso de ayudas tempranas que parte desde el bono de recuperación, que recibieron más de 4.300 hogares de 1,5 millones de pesos en su mayoría, porque más del 90% de la afectación es con afectación total. Luego el bono de acogida, que es el que entregamos la semana pasada, con cerca de 400.000 pesos. Esto es universal también para cada hogar afectado por los incendios. Hemos pagado más de 4.400 bonos de acogida. Y esta es la primera puerta de entrada a la habitabilidad transitoria, el bono de acogida. ¿Por qué?
porque permite o bien habilitar un arriendo o bien aportar a la familia que nos está recibiendo temporalmente en un hogar. Eso nos permite a través del bono de acogida. Y lo otro, en habitabilidad transitoria, está también la vivienda de emergencia o el bolsillo electrónico de emergencia para la autoconstrucción. Y las viviendas de emergencia, hoy día solicitudes desde los municipios, hay 558 solicitudes, de las cuales ya se han instalado más de 280 viviendas de emergencia. O sea, hemos ido avanzando de acuerdo a las solicitudes que han llegado para cumplir con los estándares que tienen las viviendas de emergencia también, que adicionalmente llevan la instalación eléctrica y la conexión a los servicios sanitarios. Y las personas, porque como Estado también tenemos que ver que no todos los sitios actualmente están hábiles para poder construir una vivienda de emergencia. O la realidad de las familias que algunas han comenzado una construcción de un techo transitorio antes de comenzar la reconstrucción, y que por tanto a través de esa realidad hemos habilitado el bolsillo electrónico de emergencia para la autoconstrucción, que son 6 millones de pesos que se van a pagar en 3 cuotas iguales, una ahora en el mes de febrero, o sea, mañana o pasado seguramente ya se va a depositar la primera cuota, pero esta semana, la segunda en marzo y la tercera en abril. Son 3 cuotas iguales de cerca de 6 millones de pesos en total, y eso significa que se abre una especie de cuenta accesoria en la cuenta RUT, pero bajo la misma cuenta RUT, que nos permite ir a comprar a lugares donde vendan materiales de construcción, que tengan giro de venta de artículos de ferretería para que las familias puedan comprar, desde el negocio de la esquina hasta un negocio grande. Ahí ese punto es importante, subsecretario, lo hemos tratado con el programa, pero es bueno recalcarlo porque esta es primera vez que se habilita este bono para la autoconstrucción, y lo que se ha indicado previamente es porque se detectó en esta emergencia que básicamente la gente comenzó a levantar construcciones en sus terrenos inmediatamente, una vez ya ha pasado como la emergencia del fuego, y que obviamente fue como una respuesta al escenario como actual de cómo estaban reaccionando los damnificados. Por lo tanto, no tenemos antecedentes previos de este bono, sino que es primera vez donde las personas pueden escoger entre la vivienda de emergencia o en el fondo este bono. Pero este bono está pensado entonces para construir una vivienda transitoria, ¿cierto? O sea, que no tiene nada que ver con lo que va a pasar después de que esa familia igual reciba una solución definitiva, ¿cierto? Absolutamente. Es importante esto porque también produce confusión decir, no, de la autoconstrucción, entonces esta va a ser la única ayuda, la entrada del Estado que va a recibir la recuperación de mi vivienda. No, esta es la entrada, la ayuda del Estado en torno a la habilitación de una vivienda transitoria. Luego viene el Ministerio de Vivienda, que se hace cargo de la reconstrucción, y que en algunos sectores ya tenemos noticias nosotros certeras respecto del proceso de reconstrucción. Es así como en Tomé se entregaron 12 subsidios de vivienda, que en los próximos días va a comenzar la instalación a través de vivienda industrializada, que va a permitir en el corto tiempo ya tener su vivienda instalada a las familias que han sido beneficiadas con esos subsidios. Por otro lado, tenemos en Ríos de Chile, que es la zona de los bloques de departamentos en la comuna de Penco, que se vieron afectadas por los incendios. Ahí lo que va a ocurrir es, ya se firmó el decreto, una demolición completa de todas las torres, incluyendo las que no se vieron afectadas por los incendios directamente. Y ahí, luego de entrar a la demolición, a las familias, a través de eso, se le habilita el subsidio y por lo tanto se le habilita también una opción de poder arrendar una casa mientras se les reconstruye el departamento. Un departamento que se va a reconstruir además bajo los estándares del Ministerio de Vivienda actual, de cómo el Estado construye las viviendas. Esto es decir, esas familias van a pasar de 38 metros cuadrados que tenían sus departamentos actuales a 52 metros cuadrados que tienen los departamentos que entrega hoy día el Estado a través de los programas habitacionales. Y así, como ejemplo, como Ríos de Chile, va a ocurrir también en las otras soluciones habitacionales que van a entrar seguramente en un plazo en un plan de reconstrucción, y que en su mayoría le va a tocar al gobierno que viene, ¿no? O sea, nosotros vamos a llegar como gobierno hasta el día 11 de marzo, que es el día del cambio de gobierno, y a partir de ese día comienza otra etapa en cuanto a la reconstrucción. O sea, nosotros lo que estamos enfocados hoy día es atender la vivienda transitoria, ser un techo transitorio donde las familias puedan pasar este tiempo antes de comenzar la reconstrucción.
Y ahí el trabajo con las familias damnificadas, subsecretario, ¿cómo se ha dado? Porque en este contexto se ha hablado mucho de que nosotros estamos acostumbrados a emergencias de incendios forestales en la región del Biobío, pero siempre están focalizadas en zonas rurales, donde obviamente la densidad habitacional de población es mucho menor, por lo tanto, toda esta etapa como de ayudas y de reconstrucción es muy distinto a lo que vivimos ahora, donde vemos poblaciones completas, pero además poblaciones que tienen distintas realidades. También Sí. tenemos este bloque de apartamentos, pero tenemos otras personas que tienen terrenos más amplios. Entonces, dentro de los damnificados también hay realidades muy diversas. Por lo tanto, me imagino que ellos también quieren o esperan soluciones distintas. ¿Cómo se ha ido hablando también con finalmente las familias damnificadas entre lo que ellos esperan y lo que también se puede hacer? Porque a veces también pasa esta situación de que, claro, algunos viven en departamentos, no pueden tener una vivienda de emergencia ahí, se va a demorar quizás obviamente más cuando hablamos de las villas transitorias, por ejemplo. Entonces, hay realidades distintas también entre todos los damnificados. Está el caso de Punta Parra, que está avanzando mucho más adelante. Entonces, hay mucha gente Sí. afectada, pero también con realidades distintas. Sí, hay claro, eso es importante porque esas mismas realidades distintas son las que también tienen distintos tipos de solución a la hora de Mm, de la habilitación mm, de un techo transitorio, y va a ser lo mismo para el proceso de reconstrucción. mm, Y por eso nosotros hemos salido durante estos despliegues a hablar vecino por vecino para poder explicarle también cuál es el proceso que mm, viene, darle claridad a las vecinas y vecinos respecto de que esto se trata de una medida de la emergencia, de la medida que es de carácter transitorio, y que luego de eso el Estado va a abordar la reconstrucción ya definitiva, atendiendo a las realidades que tiene mm, cada territorio. Porque efectivamente la realidad de GeoChile, por mm, ejemplo, ujú, es distinta a la realidad del sector de Gabriela Mistral, mm, o de Penco Chico, o mm. del Irquén Centro. O sea, todas estas distintos elementos entran a la hora de definir la política que vamos a aplicar Mm, en cada territorio. Afortunadamente, Leslie, nosotros hemos avanzado significativamente en esto. A uno sin duda le gustaría que esto sea más rápido. mm, Nos gustaría que sea más rápida la instalación de las viviendas de emergencia, que queden de pleno uso de inmediato, que no tenga que esperar un día más, un día menos para poder instalar la luz un día, el servicio sanitario otro. Pero también uno tiene que ser consciente de la realidad que está, y también actuar con transparencia frente a la ciudadanía, explicarles los procesos para que ellos estén al tanto de lo que se viene. O sea, nosotros por eso es que tenemos que seguir estando presentes, ujú. para seguir dando respuesta a las familias ante los requerimientos que ellos tengan. Pero yo sí le puedo dar tranquilidad, que la ficha FIBE está ya, nosotros Sí. aplicamos todo, se cerró la ficha FIBE, y que la ficha 2 está ya casi en su cierre, Mm. y eso nos permite poder avanzar con rapidez en el tema de la reconstrucción, que es lo que viene. La ficha 2 es la ficha del Ministerio Sí, de el Ministerio de Vivienda, Vivienda, sí. exactamente, que hace un levantamiento de la situación de vivienda en cada terreno. Sí. Ahora con el tema del subsidio para quienes, bueno, había un grupo importante de damnificados que son arrendatarios. Y obviamente también tenían ciertas particularidades la zona donde vivían, pero también se ha ido levantando, porque lo comentábamos antes de la entrevista respecto a que también estas instancias lamentablemente se utilizan para muchas personas de aprovecharse de las familias damnificadas, y como bien conocimos algunos casos de estafa precisamente a los damnificados, también se han reportado aumentos de hasta doble el precio de los arriendos. Por ejemplo, en la misma comuna de Penco. ¿Cómo se trabaja ahí desde el gobierno, por ejemplo, en entregar este subsidio para quienes a lo mejor tienen opción de irse a vivir a otro lugar? Pero la verdad es que, claro, un arriendo que podía costar 300.000 pesos ahora cuesta 600.000 o más, pensando en esta emergencia. Por lo tanto, seguro, y ahí ya complica más a la persona que está buscando, obviamente, no irse a una comuna más lejos, sino que ojalá quedarse lo más cercano a lo que era su entorno anterior. Exactamente, sí, yo creo que, como las reglas de la vida, Mm, yo creo que es importante tenerlas conscientes. Esto se lo digo de carácter personal. Creo que en un momento uno puede estar bien arriba, pero no sabe cómo le toca estar mañana. Y yo creo que eso es lo que tienen que empezar las personas a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, de aumentar el precio de las cosas, o aumentar el valor del arriendo. Esto no es una cuestión de carácter permanente, de carácter mm, transitorio. Tienen que pensar además que son a familias que vivieron un pésimo momento, mm, un momento doloroso,
que han perdido familias, conocidos durante esta tragedia, que perdieron el trabajo y el esfuerzo de toda su vida en levantar un techo, en poder amononar la casa que las familias tienen, en construir también su historia de vida, su negocio, quizás muchas familias, y por lo tanto yo creo que hay que tener siempre presente que uno no sabe en las condiciones que puede estar mañana, y que por lo tanto debemos de ser conscientes de que nosotros estamos hoy día, a través de ese arriendo, podemos colaborarle a una familia que ha vivido, un vecino o una vecina del barrio, que ha pasado por un momento tan difícil como este y que necesita también hoy día una mano nuestra. Y una mano que tampoco es gratis, o sea, una mano que va a ir, a esa persona se le va a pagar un arriendo. No es que yo le esté pasando un techo gratuitamente. Y en base a esa realidad, el Ministerio de Vivienda también está coordinando hoy día con la Cámara Chilena de la Construcción para que pueda haber mayor disponibilidad de arriendo y también para que los precios efectivamente estén dentro del margen o lo más cercano al margen de lo que significa el subsidio de arriendo que entrega el Ministerio de Vivienda, mientras tanto tengan la solución definitiva o se le construye el proyecto habitacional. Yo creo que aquí tiene que haber. Hay acción del Estado en cuanto a la conversación con los actores privados, especialmente la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene que ver con este tipo de edificaciones, casas, departamentos, etcétera, que tiene disponibilidad de proyectos habitacionales, pero también la conciencia de las personas en poder colaborar, aportar a esta tragedia, si tenemos una casa disponible, un lugar donde podamos arrendar, que efectivamente no nos aprovechemos del dolor de otras personas para tener mayor ganancia o mayor rentabilidad en momentos como este. Volviendo al principio, subsecretario, desde el punto de vista del gobierno en terreno, obviamente me imagino que mucho de la primera documentación más necesaria hoy día ya está subsanado ese tema, que los damnificados ya pueden contar con estos documentos. ¿El despliegue continúa? ¿Con cuál foco, por ejemplo? El despliegue continúa. Efectivamente los focos van cambiando porque el nivel de solicitudes hoy día de reemplazo de cédula de identidad, de activación de clave única o de las gestiones más inmediatas que las familias necesitaban, eso ha ido bajando considerablemente, y por tanto lo que va a cambiar durante los próximos días es en poder orientar a las familias, especialmente a quienes optaron por el bolsillo de autoconstrucción, de cómo construir. Vamos a tener una cartilla del Ministerio de Vivienda con duplas del Ministerio de Vivienda que, además de ellos estar enfocados en el tema de la reconstrucción, también podemos orientar a las vecinas y vecinos. Tenemos convenios, por ejemplo, con colegios profesionales de arquitectos, ingenieros, que nos permitan poder dar orientación a los vecinos cuando lo necesiten, llamarles. Esto lo vamos a hacer a través de funcionarios y funcionarias públicas que van a estar en terreno también desplegados con puntos de atención fijos. La idea de esto es poder darles la mayor orientación a las familias en torno a esto, que es lo que ellos están requiriendo hoy día. Porque ayer nos juntamos con eran vecinas, nos juntamos junto a Pamela, que es la dirigente de la Gabriela Mistral. Estuvimos junto a la ministra Orellana ahí, reunidos con hartas vecinas, y la duda que ellos tenían es, pues, bolsillo electrónico, iniciar procesos de autoconstrucción, pero también en cuanto a las orientaciones que deberían tener, cómo levantar ese techo, el tipo de material que usan, en fin, y esas orientaciones nosotros como gobierno lo vamos a entregar. Y en esa materia, desde el punto de vista de información, porque obviamente esta catástrofe fue tan grande que además tuvo mucha mirada nacional, tuvimos no solamente desde el punto de vista de medios de comunicación, sino que también despliegue de personas que vinieron a ayudar desde otras zonas del país. Por lo tanto, sobre todo en las primeras semanas hubo mucho movimiento, y eso hace que a veces exista mucha confusión en torno a las entregas de ayuda, qué es lo que se entrega, qué es lo que se no. Hoy día, ¿qué es lo que básicamente son las dudas que tienen los damnificados y que obviamente están preguntando en estas instancias, y que a lo mejor, claro, con el exceso de información o con el exceso también de cobertura mediática que tuvo esta catástrofe, ayuda quizás a confundir? Y además que nadie está, por más que uno normalmente hable de estos temas, cuando pasa una emergencia de este tipo, uno no se acuerda exactamente, como usted decía, hay cosas que se olvidan. Entonces hay muchas dudas, me imagino, respecto a ayudas o qué cosas necesito para poder acceder a qué beneficio. Exacto.
algunos de los temas nosotros lo hemos conversado, en el sentido de que no es incompatible las ayudas de las emergencias con el proceso de reconstrucción. Ujú. Tampoco es incompatible las familias que optaron por el bolsillo electrónico de autoconstrucción con alguna construcción que vino de un tercero, ya sea de alguna fundación o de algún particular y que le instalaron una vivienda en su casa. Eso tampoco es incompatible con el bolsillo electrónico de emergencia. Lo otro es que las familias pueden usar este bolsillo electrónico en lugares, establecimientos de giro de venta de materiales de construcción. Desde el negocio o una ferretería de la esquina hasta una ferretería grande. Multitienda, sí. Exactamente, tenemos que pensar en la construcción, habilitación de la vivienda transitoria. Tercero, respecto de tenemos el bono de acogida que entregamos, ¿cierto? Tenemos la vivienda de emergencia. Tercero, el bolsillo electrónico de emergencia para la autoconstrucción. Lo único que es incompatible respecto a esto es la vivienda de emergencia con el bolsillo. Claro. Porque la vivienda de emergencia es la que también entrega el Estado y por tanto, cuando va a instalar la vivienda, hacen firmar un documento que yo recibí la vivienda. En el fondo, lo que aquí nosotros como Estado, como gobierno, lo que tenemos que entregar a la familia es la habilitación de un techo transitorio y por tanto ese techo lo pueden adquirir a través de la vivienda de emergencia o a través del bolsillo. Por eso es que ambas cosas son incompatibles. Y el bono de acogida, que es el primero que hablamos, que ya se pagó la semana pasada a más de 4.400 familias, ese bono se va a extender para las personas que son arrendatarias por 2 meses más, es decir, hasta el mes de abril, y para las personas que son propietarias de departamentos, por ejemplo, de Ríos de Chile, residentes, es decir, que el día del incendio estaban, o más bien ellos habitaban el departamento que se quemó. Para esas personas, el bono de acogida se va a extender hasta la entrada por parte del Ministerio de Vivienda con la solución de vivienda definitiva. Es decir, esas familias van a recibir el bono de acogida hasta que se le active el subsidio de arriendo de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahí usted hace una diferencia y quizás no se ha hablado mucho. ¿Qué pasa con las personas que eran propietarias pero no residían en sus viviendas y que fueron damnificadas? Entonces, ¿hay ayudas a las que ellos no acceden? ¿Cómo queda esa situación? Para quienes propietarios pero que no residían y su vivienda quedó, la ficha 2 dice que más del 90% de las viviendas quedaron irreparables. Exactamente. O sea, lo que tenemos que distinguir acá es que el proceso de ayuda de emergencia, bonos de recuperación, bonos de acogida y habilitación de techo transitorio a través de la vivienda de emergencia o el bolsillo electrónico de emergencia para la autoconstrucción son para las personas allegadas y arrendatarias o propietarios residentes que vivían en el lugar, ¿ya? Para esas personas está enfocado porque son en el fondo quienes fueron víctimas directas del siniestro, fueron quienes perdieron sus cosas inmediatamente. Para los propietarios que perdieron su casa producto del siniestro pero que no vivían en el territorio, a ellos ingresan al proceso de reconstrucción, o sea, directamente con la ficha 2. Ellos no necesitan FIBE, no necesitan otra ficha especial para atender la reconstrucción, sino que solo la ficha 2, que es el documento que habilita al Ministerio de Vivienda a iniciar eventualmente un proceso de reconstrucción. Y eso es lo que tenemos que tener presente las personas que son propietarias y propietarios de terrenos y que no vivían en el lugar, que igualmente van a tener una solución habitacional, pero esa solución habitacional tiene que ver con lo que viene ahora, que es la etapa de reconstrucción. Sí. Subsecretario, ya para ir finalizando, porque estamos al borde ya de las 9 de la mañana, el despliegue que se viene para las próximas semanas, dentro de lo que ya va quedando menos de un mes también para que cambie el gobierno. Así que, considerando obviamente esta emergencia, ¿cuál va a ser más o menos el foco para estas últimas semanas ya? Gracias, Leslie. Mire, el despliegue nuestro va a ser, primero, en que nuestra prioridad es que el Estado siga estando presente junto a las familias, incluso cuando se apaguen las cámaras. Que es lo que hablamos con los vecinos. Porque los vecinos dicen, mire, mañana aquí las cámaras ya no van a estar y nos van a abandonar. De nuestro gobierno, que nosotros vamos a estar hasta el día 11 de marzo, pero el día 10 de marzo, el último día de funcionarios y funcionarios públicos de confianza del presidente Gabriel Boric, van a estar en terreno acompañando a las familias, aun cuando no estén las cámaras.
Y ese despliegue va a estar enfocado en poder ayudar a las vecinas a orientarles en el proceso de la habilitación de un techo transitorio, asimismo fiscalizar el proceso de instalación de las viviendas de emergencia para ir detrás de las garantías, porque la vivienda de emergencia tienen garantía de 6 meses de parte de las empresas que las instalan y que los servicios estén instalándose correctamente, porque el Estado está haciendo un pago tanto por la instalación del servicio eléctrico como por el servicio sanitario y también la compra de la vivienda de emergencia, y nosotros vamos a hacer valer esas responsabilidades para que queden correctamente y las familias puedan tener un techo digno donde pasar esta época antes del inicio del proceso de reconstrucción. Así es, y lo más importante también, antes que acá bajen las temperaturas y comiencen las lluvias un poco más intensas. El subsecretario de Gobierno, Erwin Díaz, en conversación con Mesa de Noticias acerca del despliegue que ha tenido esta administración también en las primeras ayudas y también entrega de bonos para los damnificados de los incendios forestales y también el trabajo que se viene para las próximas semanas. Muchas gracias, subsecretario, por estar junto a nosotros con toda esta información también. Muchísimas gracias a usted, un gran abrazo cariñoso a todas y todos quienes nos escucharon a esta hora. Muchas gracias, que tenga buen día.